El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Dios les bendiga, amados hermanos, esperando que tengan un buen día, buena tarde o buena noche en el momento que ustedes vean esta videoclase. En el nombre maravilloso de Jesús, vamos a orar. Ya estamos iniciando nuestra lección número 8 de este curso de enseñanzas básicas para corderitos. Así es que les voy a invitar a que me acompañen, cierren sus ojos y demos gracias al Señor. Padre maravilloso y bueno Dios, te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta este nivel ya 8 de este curso. Te pido, Señor, que nos ayudes a asimilar, a comprender tu hermosa palabra, que nos ayudes a entenderla, a asimilarla y sobre todas las cosas a ponerla en práctica, Señor. Te pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo que hoy abras nuestro entendimiento y que nos ayudes, Señor, a poder tener y recibir esa luz de tu Espíritu y de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, así vamos a empezar nuestra lección número 8 titulada El tercer paso, sumergidos. Y ahora vemos, hermanos, que la divina y perfecta voluntad de Dios es llevar a cada individuo hasta una relación completa con Él mismo. Esta íntima y armoniosa comunión con Dios se logra a medida que se crece y madura en la estatura espiritual de Jesucristo. Eso lo podemos ver en Efesios 4, 13 y 15. Dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, es Cristo. Ahora vemos, hermanos, que por un lado sería injusto de parte de Dios pedirnos que nosotros crezcamos en la estatura de Jesucristo si no hubiera Él provisto los medios y recursos necesarios para poder lograrlo. Entonces Dios, en su sabiduría, proveyó un plan maestro para la vida de los creyentes que buscan crecer o madurar espiritualmente, y en ese plan hay 3 pasos fundamentales. Si ustedes no han visto esos 3 pasos, les voy a invitar a que se puedan regresar a la clase anterior. Nosotros estuvimos viendo nuestro segundo fundamento, que fue el Espíritu Santo. Por así decirlo, el primer fundamento es la sangre. Lo vimos en la enseñanza ¿Estás seguro? El segundo fundamento lo vimos en la lección número 7, que es el consolador en mi fundamento espiritual. Y el paso número 3, hoy lo vamos a aprender. Entonces, estos 3 pasos fundamentales, como ya lo hemos mencionado en la lección número 7, ¿verdad? Son fundamentos que uno tiene que dar para su edificio espiritual, para poder construir en el Señor. Ahora, vamos a recordar un poquito de lo que hemos aprendido. Entonces, el primer paso o fundamento es aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Entonces, eso lo recibimos a través de la sangre de Jesús, de su sangre redentora, y no hay forma de crecer o de dar los siguientes pasos sin dar este paso que es fundamental. Si no lo hemos dado, pues necesitamos regresar a la lección número 1, que es ¿Estás seguro? ¿Verdad? Ahí aprendemos los fundamentos de la salvación. Pues vemos que Dios no haría ninguna obra o entrega si no es a través de la sangre de Cristo. Entonces, para que quede bien claro que este primer paso fundamento se recibe como un regalo, como un don, que es la sangre de Jesús. Así que debemos tener la seguridad de que tenemos esa salvación, de no ir a la condenación eterna. Y no podemos aspirar a crecer en Cristo sin este primer paso, que es invitar a que Jesús entre en nuestro corazón. Eso lo vemos en Juan 3:18. Nosotros debemos de estar seguros de nuestra salvación, ¿verdad? Debemos de estar seguros de que una vez que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nosotros vamos a ir con Él el día que muriéramos. Ahora veamos, hermanos, el tercer paso o fundamento, que es el bautismo en agua.
Y este tema lo vamos a manejar a base de preguntas y respuestas. Vamos a ver, hermanos, ¿por qué es importante el bautismo en agua? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Bueno, ¿por qué tengo que bautizarme? ¿Por qué tengo que entrar en las aguas? Principalmente Mateo 28:19 dice que Jesús dio la orden, ¿verdad? Es un mandamiento. Entonces, el bautismo en aguas es una señal de obediencia. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, para poder cumplir con ese mandamiento, pues tenemos que bautizarnos en aguas. Sin esta experiencia no es posible tener completos los 3 fundamentos que ya vimos en la lección pasada. Este sería el tercer fundamento, que sería el agua. Entonces, si no nos bautizamos en agua, pues no podríamos tener este triple fundamento para edificar la estatura espiritual de Cristo en nosotros. Entonces, las 3 experiencias, sangre, fuego y agua, forman, por así decirlo, los pies y la cintura de la estatura espiritual del varón perfecto, que es a saber Cristo. Está en Hebreos 6:12. Entonces, vemos aquí que sin esta experiencia no vamos a poder obtener los recursos que Dios nos ha dado y que además pues son un regalo. Lo único que tenemos que hacer es recibirlos. Esta experiencia nos brinda la oportunidad de arrepentirnos de singulares tipos de pecados y así recibir el perdón de ellos, pues el bautismo en aguas es un acto de arrepentimiento, como dice Hechos 2:38. Entonces, cuando nosotros vamos a las aguas, hay ciertos pecados, ¿verdad?, que necesitan ser lavados con estas aguas. Necesitamos la santificación. La sangre de Jesús nos perdona y nos lava, pero necesitamos que el fuego del Espíritu Santo venga y consuma nuestras formas y nos transforme. Y las aguas vienen a quitar y a remover todas esas cenizas y a darnos una nueva naturaleza. Entonces necesitamos los 3 elementos, ¿sí?, para poder crecer en la estatura de Cristo. Ahora veamos que al ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo recibimos su nombre, recibimos su naturaleza, la cual nos dará capacidades para crecer en su estatura espiritual y así tener mayores posibilidades de ser su esposa espiritual. Claro, esto será si cada día hacemos las elecciones correctas. Romanos 6, del 3 al 6, nos habla de que el bautismo es un símbolo de la semejanza de la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Así como Jesucristo estuvo en la cruz, ¿verdad?, fue sepultado y al tercer día resucitó. Nosotros al entrar en las aguas, ya sea en una alberca, entrar en el río, en el mar, a donde nos vayamos a bautizar, en ese momento nosotros nos estamos asemejando a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando entramos ahí y estamos dentro del agua, es una representación de su muerte en la cruz. Al ser bajados a las aguas, nosotros estamos simulando la sepultura de nuestro Señor Jesucristo y también nosotros somos sepultados juntamente con Él. Y al levantarnos de las aguas es un símbolo de que tenemos la resurrección de Él en nosotros. Entonces nos identificamos con Cristo a través del bautismo en aguas. Ahora, hermanos, al ser sepultados en las aguas del bautismo, obtendremos liberación del control de Faraón y sus ejércitos, Lucifer y sus espíritus caídos. Pues después de haber salido del Mar Rojo, el pueblo de Israel, hermanos, salió del control de Faraón. Recordemos que cuando el pueblo salió de Egipto, llegaron al mar y la Biblia dice en 1 Corintios 10:1 que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces el pueblo, pues ahí fue bautizado al cruzar el mar cuando se abrió. Entonces el faraón venía detrás, ¿verdad?, con sus ejércitos, y el ejército de Faraón todo quedó sepultado porque las aguas lo enterraron ahí, lo sepultaron a todo el ejército del Faraón. Entonces, hermanos, el ejército de Faraón, y Faraón es un tipo de Lucifer y todos los demonios. Cuando nosotros somos bautizados en las aguas, el ejército de Faraón, de Lucifer y todos sus demonios van a quedar sepultados ahí. Él pierde el control y pierde la legalidad en nuestras vidas. Entonces nosotros somos librados de su control. Ya no somos más esclavos de Lucifer y ya no somos más esclavos del pecado, porque Cristo nos hace libres a través del bautismo en aguas. Por eso es importante. Al ser levantados de las aguas, inmediatamente después del bautismo, nos levantamos con nueva vida de semejanza de su gloria, vida de comunión y victoria sobre la muerte.
Así como Cristo, hermanos, venció a la muerte y se levantó de aquella tumba, al salir nosotros de esa tumba, hablando espiritualmente, levantarnos en las aguas del bautismo, obtenemos vida de resurrección, obtenemos novedad de vida. La Biblia dice que así como Cristo, ¿verdad? Resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una novedad de vida. ¿Qué quiere decir andar en novedad de vida? Algo nuevo todos los días, que nuestra vida va a estar lleno de novedades. Cada día va a ser una experiencia con Dios. A partir de recibir el bautismo en aguas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener una experiencia, otra experiencia, otra experiencia. Vamos a tener una vida cristiana llena de las experiencias de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a recibir esa vida de resurrección en nosotros. Ahora veamos la siguiente pregunta, hermanos. ¿Quiénes pueden ser bautizados o quiénes deben ser bautizados? Dice aquí que los que reciben el Evangelio y han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pues ellos son candidatos a ser bautizados en aguas. Nosotros, hermano, después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos la oportunidad y somos un candidato para bajar a las aguas bautismales. Hay gente que ni siquiera ha recibido a Cristo en su corazón y ellos pues no son candidatos porque tienen que dar el primer paso, que es la salvación. Entonces, si no han recibido la salvación, si no han recibido a Cristo y van a las aguas del bautismo, entonces no les funcionó. ¿Por qué razón? Porque lo primero que tienen que hacer es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Después puede venir el paso 2 primero, o puede venir el bautismo en aguas primero, o puede venir primero el bautismo del Espíritu Santo. Todo depende de la manera que Dios trabaje. El tiempo de Dios es perfecto para cada uno de nosotros. Ahora veamos, hermanos, ¿cuál es la edad apropiada para bautizarse en agua? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:1, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿A quiénes se refiere la palabra de Dios al expresar todos fueron bautizados en la nube? O sea, la nube es un tipo del Espíritu Santo y el mar es un tipo del bautismo en aguas. ¿A quiénes se refiere esta palabra todos? Todos era el pueblo de Israel que salió de Egipto rumbo a Canaán. ¿Quiénes estaban incluidos? Hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes. Todos ellos pasaron por en medio del Mar Rojo, el cual es una figura del bautismo en aguas. Ellos ya habían tenido la experiencia de la sangre en las puertas, en los dinteles, en la Pascua y cuando fue puesta en aquellos días en sus casas. Sin embargo, hoy no debemos de actuar de manera imprudente, hermanos, queriendo bautizar a todos los pequeños niños. Hay quienes dicen, vamos a bautizar a todos los niños de una vez, ¿verdad? La Biblia dice que todos fueron bautizados, pero no podemos nosotros actuar de esa manera y pues por eso meter a los infantes, a los recién nacidos al agua, no debe de ser así. Más bien debemos de tomar el tiempo necesario para instruir al pueblo en relación con el bautismo en agua y debemos dejar que Dios ponga en el corazón de cada adulto, jóvenes, adolescentes y niños el deseo y convicción y la decisión de bautizarse. Sin embargo, la edad a considerarse como apta para ser bautizada de un niño debiera ser entre los 6 y 7 años, sin ser una regla general, hermanos, en adelante ya cuando se tiene más uso de razón y entiendan más claramente lo que representa el arrepentirse, pues el bautismo en aguas es un acto de arrepentimiento. Yo diría que el bautismo en aguas puede ser para todos aquellos que han entendido que Cristo es su Salvador y que han recibido ese regalo de la salvación. Hay niños que a su corta edad tienen ya conocimiento de la palabra de Dios y han tenido la experiencia de su salvación. Entonces, ellos pueden bautizarse, son candidatos, pero hay gente que ni siquiera ha sido salva, no ha entendido el por qué tiene que bautizarse y pues ellos no son candidatos, se necesita dar una instrucción. Hay gente que me ha dicho, no, pues es que a mí me bautizaron cuando yo era bebé, cuando yo era infante y no necesito volverme a bautizar. Pero yo la pregunta que les hago es, bueno, ¿y usted se acuerda cuando lo bautizaron? No, pues no. ¿Sabía lo que significaba en ese momento? Pues tampoco, entonces no le sirve. Porque el bautismo tiene que llevar un pleno entendimiento de lo que nosotros estamos haciendo, ya que es un acto de arrepentimiento. Ok, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos que hay que satisfacer para podernos bautizar. Número 1, disposición a obedecer el mandamiento. Tener convicción, fe y certeza de lo que vamos a hacer. Ya vimos que es necesario agregar los ingredientes. Ser sinceros al hacer una decisión personal
Y no solo por agradar a alguien o estar bajo presión. Hay quien dice, me voy a bautizar, pues porque mi mamá me lo está pidiendo y como está grave o está enferma, pues para complacerla. O me voy a bautizar porque pues me siento presionado por el pastor o por los hermanos o por alguna conveniencia personal que yo tenga, pero no por convicción de lo que yo voy a hacer. Entonces es necesario el que yo tenga el entendimiento. Adoctrinamiento o ser instruidos en relación al tema, como dice Mateo 22-29. Entonces es necesario tener estos requisitos para podernos bautizar en aguas. Ahora veamos a dónde debe de efectuarse el bautismo en aguas. En el templo, en un río, en el mar, en una pila bautismal. ¿Dónde tiene que ser el bautismo? El bautismo debe ser ministrado o efectuado en donde haya agua suficiente como para sumergir totalmente o sepultar al creyente. La Biblia dice que iban a bautizarse muchos hombres y mujeres porque ahí había muchas aguas en esta parte de la Biblia, Hechos 8, 38 y 39. Es decir que hay gente que dice, yo me tengo que bautizar en el río porque el río sí se lleva mis pecados y en la alberca no. Realmente es un acto por fe. Yo veía que hay un lugar en África, creo que es Kenia, se llama el lugar. Y en ese lugar me impresionó mucho porque estaban unos hermanos en su iglesia y ustedes saben que es una comunidad donde no hay recursos, son muy pobres y carecen de agua. Entonces, pues el bautizarse en aguas es algo completamente difícil para ellos. Y a mí me impactó muchísimo, muchísimo cómo el pastor de esa iglesia en Kenia tomó un vaso de agua y entonces tenía ahí a los hermanos y les dijo, ¿cuántos se van a bautizar? Y dijeron yo. Y entonces el pastor tomó ese vaso de agua y comenzó a rociarlos, a mojarlos, porque no había agua suficiente. Y entonces él empezó a decirles, yo los bautizo en el nombre de Jesucristo. Y entonces los hermanos muy gozosos, y entonces empezaron a hacer una fiesta para el Señor, a celebrar. Y yo dije, wow, realmente creo yo que es más el acto de fe que nosotros estamos haciendo en ese momento muchas veces que el acto físico, que sí es importante, que debemos hacerlo en agua, es suficiente, ¿verdad? Nosotros tenemos las posibilidades y el recurso para hacerlo y Dios lo sabe, pero hay gente que no tiene esa posibilidad. Y si tenemos la posibilidad para hacerlo en un río, pues qué mejor, pero si no es así, simplemente con que haya mucha agua, con eso podemos cumplir este mandamiento de ser bautizados en aguas. Entonces, es importante que el bautismo se ejerza en un lugar donde haya mucha agua. Puede ser en el río, en una pila bautismal, puede ser en el mar, en una alberca, puede ser en el lugar donde haya suficiente agua solamente. Ahora, veamos la siguiente pregunta. ¿El bautismo cristiano en agua debe efectuarse por aspersión o por inmersión completa? La palabra bautizar significa zambullir, inmergir y hundir. Por tanto, debe ser por hundimiento completo. Por lo regular se efectuaba en donde había mucha agua. Marcos 1:5. Vemos, hermanos, que en este caso la palabra de Dios nos habla del bautismo, y bautizar significa sumergir completamente. No tiene que quedar ni un cabello de nuestra cabeza seco o tenemos que volver a meternos a las aguas. En el ejemplo que les acabo de mencionar ahorita, pues era porque la necesidad es así, ¿verdad? No hay agua donde bautizar y era una necesidad muy grande y el anhelo del corazón de los hermanos. Entonces ellos lo hicieron por fe, pero sí debe de ser nuestro bautismo completamente en agua. Eso es lo que manda la palabra, sumergirnos, que no quede ni una sola parte de nuestro cuerpo sin humedecerse. Es bien importante. La palabra bautizar significa sumergir. Entonces nosotros creemos en el bautismo por inmersión, o sea, sumergir, y no por aspersión, así de gotitas. Hay gente que bautiza y que dice que los niños, ¿verdad?, les mojan la cabeza, la mollera, ya te bautizamos. Así no debe ser el bautismo en aguas, ni ese es bautismo. Eso simplemente es una aspersión de agua, pero no es bautismo.
Bautismo significa sumergir completamente. Ahora veamos, hermanos, ¿el bautismo en agua nos ayuda para ser salvos? Si no tenemos el bautismo en agua, ¿nos quedaremos a la gran tribulación? ¿Será que si yo no tengo el bautismo en agua, mi alma se puede perder? Entonces vamos a ver que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Al momento de aceptarla como Salvador personal, el bautismo no nos ayuda para adquirir salvación. Realmente la salvación, hermanos, viene a través del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, en ese momento adquirimos ese maravilloso regalo de la salvación. Claro que hay gente que tiene muchos años en el camino y dice, no, es que yo no me quiero bautizar, yo no me siento preparado para bautizarme en aguas. Y ya pasaron 10, 15, 20 años, 30 años y nunca se han bautizado en aguas, nunca han querido tomar la decisión. En este caso no es porque el bautismo nos dé salvación, sino porque es un acto de obediencia. La gente sí pudiera quedarse por desobediencia, no porque el bautismo nos salve, sino porque es un acto de obediencia para Dios. Entonces, qué importante es ser bautizados en aguas. La gente que se queda en la gran tribulación, hermanos, se quedará no porque no se haya bautizado en aguas, porque hay gente que puede en el último momento recibir a Cristo y no tuvo la oportunidad para bautizarse, pero sí la salvación. Entonces, ahí podemos ver que si esa persona fue fiel en lo que alcanzó y vencedor, entonces va a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora veamos, hermanos, nuestra siguiente pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre las fórmulas que se emplean para bautizar? Una es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la otra es en el nombre del Señor Jesucristo. En un sentido no hay diferencia, pues la esencia y la naturaleza de los nombres es la misma. En muchos lugares, hermanos, hay mucha discrepancia entre cuál es la fórmula correcta para bautizar, si en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Qué pasa si yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué pasa si yo me bautizo en el nombre de Jesucristo? ¿Qué pasa, hermanos? En un sentido, pues no hay diferencia, porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues es lo mismo que el nombre del Señor Jesucristo. Realmente lo que actúa a través del bautismo, pues como ya lo dijimos, es la fe. Pero en otro sentido vamos a ver que sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es para las multitudes, pues Jesús dijo, vayan por todo el mundo a las multitudes, ya que no tienen una revelación clara de lo que es el crecimiento espiritual, en Mateo 28, 19. Aquí la palabra de Dios en Mateo 28, 19 dice que Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que el Señor Jesús mismo les estaba diciendo, bautícenlos en mi nombre, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo, bautícenlos en el nombre, nombre, no nombres, nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la palabra Padre no es nombre. Si un niño grita, papá, papá, está en la calle, pues van a venir todos los papás. ¿Por qué? Porque la palabra padre no es nombre, sino un título. Entonces, la palabra padre simplemente identifica a la persona con un título, no con un nombre realmente, con la esencia de un nombre. Entonces vemos que la palabra hijo también, si alguien grita hijo, pues van a venir todos los hijos. ¿Por qué? Porque la palabra hijo también es un título, no un nombre. Y la palabra Espíritu Santo es un poco más precisa, pero al final de cuentas, aquí no encontramos ese nombre, no nombres. Entonces él dijo, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que el Señor no les iba a decir, bautícenlos en mi nombre. ¿Por qué? Porque lo que quería era darle gloria al Padre, ¿sí? Darle honra a Dios. Entonces lo que hizo fue decirles, bautícenlos en ese nombre. Ustedes ya lo conocen, está delante de ustedes ese nombre en el cual está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, el nombre de Jesucristo. Por eso vemos en la Biblia que no hay ningún caso en el libro de los Hechos, después de que el Señor Jesús se fue, en el cual la gente se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Más, sin en cambio, vemos en el libro de los Hechos muchos ejemplos donde la gente fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Y uno puede decir, bueno, sí es verdad y tiene mucho sentido lógico. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, nosotros estamos cumpliendo el mandamiento de Cristo de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en ese nombre están incluidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en Hechos 2:38, que dice que Pedro les dijo, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces es necesario que nosotros seamos bautizados en ese nombre. Vamos a ver que el nombre del Señor Jesucristo se adquiere para crecer de acuerdo a Cristo. Esta fórmula fue dada preferencial al pueblo de Israel, el cual fue llamado a ser la esposa del Cordero. Dios además revela a quienes Él hace el llamado para ser parte de la esposa espiritual de Jesucristo. Por ello, esta fórmula en ese nombre, además, Dios le da una revelación de cómo crecer en toda la estatura espiritual de Cristo. Entonces, el bautismo, la fórmula correcta es en el nombre de Jesucristo. Si alguien dice, yo ya me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bien. ¿Por qué? Porque lo hizo por fe, lo hizo creyendo en el Señor, pero su estatura espiritual se va a quedar corta y sin revelación y sin entendimiento para poder ser parte de la esposa de Jesucristo. Ese bautismo es para las multitudes, pero si alguien recibe la revelación de ser bautizado en el nombre de Jesucristo, es un llamado a ser parte de los 144,000 y ser parte de la esposa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque este bautismo nos va a identificar con ese nombre y nos va a dar la revelación de la estatura completa del Señor Jesucristo para poder crecer en toda su naturaleza. Ahora, ser bautizados en el nombre de Jesucristo no quiere decir que nosotros vamos a negar a la Trinidad. Nosotros somos una iglesia que creemos en la deidad de Dios, como ya lo vimos en la lección número 6, en los cimientos de mi fe. Hemos aprendido que Dios es tres, pero se revela como uno. Entonces Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero se revela a través del nombre de Jesucristo. Entonces nosotros somos una iglesia triunitaria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que creemos tanto en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero en el nombre de Jesucristo. Amén. Los tres son uno solo y ese Jesucristo, ese Señor Jesucristo, es tres al mismo tiempo. O se revela en tres facetas diferentes. Ahora vemos la siguiente pregunta, hermanos. Conforme a las jornadas de Israel y al tabernáculo de Moisés, ¿en dónde encontramos un tipo del bautismo en agua? Ya lo vimos en la lección pasada. En el tabernáculo lo encontramos en el lavacro, donde los sacerdotes se lavaban sus manos y sus pies. Ahí encontramos, hermano, el bautismo en aguas. Y por el otro lado, en las jornadas de Israel lo encontramos en el cruce del Mar Rojo. Ahora, veamos también el siguiente punto. El bautismo en agua a los bebés les limpia de algo que comúnmente le llaman el pecado original, como lo dice la creencia popular. Hay mucha gente que dice, no, es que los bebés necesitan ser bautizados para ser limpiados del pecado original, es decir, aquel pecado que nosotros traemos como heredado, que es en esencia dentro de nosotros, pero no es así, hermanos. El bautismo en agua no es para los bebés, más bien es para aquellos que estamos conscientes de nuestra condición pecaminosa, pues el bautismo es un acto de arrepentimiento, no para un bebé no está consciente. Por eso yo les decía que yo le pregunto a la gente, bueno, ¿se acuerda cuando lo bautizaron de bebé? Me va a decir que no, obviamente entonces no le sirvió. Porque el bautismo es un acto de arrepentimiento y tiene que llevar conciencia plena de lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que dice, vamos a ver la siguiente pregunta, los niños pequeños que mueren sin ser bautizados al agua se van al limbo. Hay gente que piensa de esta manera, ¿será que es así? Lo dice la creencia popular. Pero si escudriñamos las Sagradas Escrituras, hermano, descubrimos que en ningún lugar de sus páginas habla de la existencia de un lugar llamado limbo. Esta es una creencia añadida por la religión popular y no tiene fundamento pues en la palabra de Dios en la Biblia. Así es que los niños no van al limbo, no van a ese lugar porque ese lugar simplemente no existe, no está en la palabra de Dios. Ahora veamos la pregunta número 12. El propósito y ministerio del bautismo en agua se culmina en el momento que nosotros lo efectuamos o lo ministramos, o sea, ya me bauticé en aguas y ya cumplí y ahí se acabó todo.
Claro que no. Este se extiende más allá de la ceremonia del bautismo exterior, pues por fe debemos de ir, hermanos, todos los días a esas aguas del nombre de Jesucristo, y por fe debemos regresar diariamente a esas aguas para poder morir y sepultar las obras de nuestra vieja naturaleza, de nuestra carne, de nuestro viejo hombre, ¿verdad? Además, recibir nuevas porciones de la vida y de la naturaleza de Jesucristo. Entonces, no solamente se culmina cuando ya me bauticé en aguas de manera exterior, sino que todos los días yo tengo que ir a las aguas del bautismo. ¿Ok? Entonces vamos a ver nuestra siguiente pregunta y con esta vamos a concluir. Punto número 14. ¿Un creyente se puede bautizar 2 veces? ¿Será que un cristiano se pueda bautizar 2 veces? Ya me bauticé, ¿me vuelvo a bautizar? Hay ocasiones en las que son bautizados los hermanos sin haber tenido alguna instrucción al respecto. No estuvieron muy conscientes de lo que hicieron. Sin embargo, por el hecho de que se invocó el nombre del Señor Jesucristo sobre la persona, se debe de creer que eso es suficiente. En este caso, no es correcto bautizarse 2 veces. Es decir, hermano, que si usted ya se bautizó y usted dice, pero es que yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, mi corazón estaba arrepentido y lo hice por fe, pero no tenía el pleno conocimiento y entendimiento de qué era el bautismo, para qué me servía, todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy, pero lo hice, entonces ya no es necesario volver a bautizarse. ¿Por qué? Porque usted lo hizo con su corazón dispuesto. Pero si usted en ese momento no llevaba ni el entendimiento y lo hizo de una manera incorrecta, ahorita vamos a ver qué pasa. Dice, en otro caso, hay quienes fueron bautizados en la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si a Dios le place revelar a algún creyente el mensaje de crecer en Jesucristo para que sea parte de su esposa espiritual, entonces se puede bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Solo en este caso es bíblico el hecho de bautizarse 2 veces en aguas. Lo dice en Hechos 19 del 1 al 7. O sea que si usted dice, yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero yo tengo un anhelo de crecer y he estado sintiendo de parte de Dios esta hambre de crecer en toda la estatura. Es un llamado de Dios, hermano, para volver a ser bautizados en agua, pero en el nombre de Jesucristo. Solo en este caso es correcto bautizarnos 2 veces. Si usted lo hizo de corazón y usted ya se había bautizado y fue en el nombre de Jesucristo, ya no hay problema, usted no se tiene que volver a bautizar. Pero si usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de alguna manera usted siente esa inquietud de querer crecer en Cristo, usted tiene la oportunidad de volver a bautizarse una vez más. Lo menciona en Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. La Biblia dice que había unos discípulos que cuando Pablo llegó y les dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos dijeron, no, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y entonces les dice, pues entonces, ¿en qué fueron bautizados ustedes? Y entonces ellos dijeron, pues en el bautismo de Juan. Y le dice, pues Juan bautizó para un arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios dice que ellos se volvieron a bautizar en aguas en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que eran como 12 discípulos. Y entonces dice que cuando salieron de las aguas, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Fue, yo creo, una experiencia extraordinaria. Entonces, es importante que si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, lo haga. Y menos si usted lo hizo sin entendimiento, usted necesita ser sumergido en esas aguas y tiene la oportunidad de bautizarse una vez más. Así es que en esto consiste la lección número 8, que hasta aquí terminamos, llamada Sumergidos. Y espero que no haya ninguna duda o ninguna pregunta en relación a esta lección. Si usted tiene preguntas o dudas, el día de sesión de preguntas y respuestas puede hacerlas. Muchas gracias y vamos a orar para darle gracias a Dios por este entendimiento que ha traído a nuestras vidas. Señor, te damos gracias en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo por permitirnos aprender más de tu hermosa palabra. Te pido, Señor, que tú sigas impactando nuestro corazón con ella, que cada enseñanza que hemos recibido podamos aplicarla, Señor, en nuestra vida personal. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que está escuchando esta lección. Bendice y que esta palabra
quede atesorada en lo más profundo, Señor, del corazón de cada uno. Te lo pido y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones a todos. De toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca a